Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Palabra Santa, mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando nuestro tercer programa de La Iglesia es Católica, ¿cómo demostrarlo? Hoy estamos en una nueva forma, manera, modo de demostrar que la Iglesia es católica y no es bautista, y no es luterana, y no es anglicana, y no es de los testigos de Jehová, y no es de los pentecostales, y no es de los adventistas, y no es de las más de 30.000, 40.000, 50.000, ya no sé cuántas denominaciones protestantes nuevas. Esto que te digo, lo digo con una mano en el corazón, lo estoy haciendo con muchísimo amor, con muchísimo sacrificio este video, para llevarte a vos que sos un hermano separado, o sea, un hermano de otra denominación, el sentido de la duda, que puedas dudar. La idea es que vos, que estás ahí del otro lado convencido porque me dijeron, porque me enseñaron, porque yo nací en una denominación protestante, que puedas dudar por un segundo. A ver, yo esto no lo voy a comentar con nadie, voy a dudar de mi fe, y me voy a poder, en este modo que me está presentando Franco, de investigar. Hay algo que no le gusta a las denominaciones separadas de la Iglesia Católica. Hay algunas sí que son muy serias, respetan la historia y lo dicen a viva voz. La Iglesia Madre es la Iglesia Católica, pero las sectas nuevas, modernas, nacidas hace un siglo, menos de un siglo, que son las más numerosas, no aceptan la historia. Y la rechazan y te dicen, por ejemplo, no, nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo por esto, por esto y por esto. Bueno, en el por esto, por esto y por esto, por lo general no hay nada de historia. O sea, es agarrar la palabra de Dios y poner a buscar unos pasajes bíblicos y hacerlo coincidir y decir, ve, nosotros practicamos esto y como nosotros lo practicamos y está en la palabra de Dios y figura, nosotros somos la iglesia verdadera. Bien, fantástico. Pero, como digo siempre, eso hay que sustentarlo en el tiempo. Pasaron 2000 años desde que Jesucristo murió y resucitó. Desde que el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre María, los apóstoles y las personas que estaban reunidas ahí y nació la iglesia. Si bien la iglesia nace del sagrado costado traspasado de esa agua y esa sangre, pero en Pentecostés reciben ese poder de lo alto para salir a testimoniar. Eso que pasó hace 2000 años, en 2000 años no puede ser que no haya nada. Nada. Lo único que hay, y nos dicen nuestros hermanos separados, es que ellos estaban escondidos y que por lo tanto eran perseguidos, masacrados, acribillados por ser cristianos. Bueno, nombres, algún nombre importante, algún cristiano que haya dado la vida, que haya muerto mártir. Estoy hablando de no católicos, porque católicos hay muchísimos, está todo documentado, pero no católicos. Entonces, la idea de este programa es generarte esa duda, esa pregunta, decir, pará, porque está bien, me dijeron, me enseñaron, pero ¿a dónde está nuestra historia? ¿A dónde están nuestros templos, nuestros lugares? Tiene que haber algo. ¿Dónde vivieron? ¿Dónde estaban? Nos perseguían y nos iban. Bueno, ¿a dónde? ¿En qué lugar? La idea es esa, generar esa duda. ¿Por qué generar esa duda? ¿Porque queremos pelear, dividir? No, no. Porque queremos, desde la Iglesia Católica, queremos que descubras que estás viviendo un error. A ver, si vos sabés desde el vamos que la iglesia en la que estás no es la iglesia de Jesucristo, que estás fuera de la iglesia de Jesucristo y aún así lo haces convencido, listo, apaga este video, no pasa nada, es tu decisión personal, es tu elección personal. Pero si vos sos un hermano que crees estar en la iglesia verdadera, en una denominación protestante, la que sea, no importa,
y te dijeron y te dicen, esta es la iglesia de Jesucristo, es esta, por esto, por esto y por esto. Bueno, permitite un ratito acompañarme en este video y en los 2 videos que ya hemos hecho anteriores, para poder empezar a investigar, empezar a ir a la historia. Nadie quiere ir a la historia. Las sectas que rechazan la historia, la rechazan porque tienen mucho miedo, saben que ellos no están ahí, no están presentes, no hay nada, no hay nada. De hecho, si hay algo de ellos en la historia, lo van a encontrar. Cuando digo algo de ellos, me estoy refiriendo a alguna herejía, porque hay muchísimas, imagínense, 2000 años de historia, hay muchísimas herejías refutadas por la iglesia, muchísimas herejías que venían a querer confundir a los cristianos, muchísimas herejías. Estas herejías coinciden con lo que hoy defienden nuestros hermanos separados como verdadera doctrina, muchísimas. Por eso este programa es: me vas a dar todo, me vas a decir todo. No, te voy a dar el sentido de la duda, que te pongas a trabajar y a investigar. Si en verdad te interesa estar en la iglesia de Jesucristo, y si realmente te interesa, te mueve conocer la verdad, vivir la verdad, estar en la verdad, que este programa te lleve a investigar, te lleve a movilizarte interiormente y a la búsqueda de corroborar. A ver, ¿qué problema hay si yo te estoy generando una duda si tu denominación es la verdadera? ¿Cuál sería el problema? Si te mando a investigar, a buscar en la historia, si tu iglesia es la verdadera, ¿cuál sería el problema? Ninguno, al contrario. Franco, gracias porque no conocía toda esa historia, busqué, investigué, la encontré y corroboré que mi iglesia, que es la bautista, es la iglesia verdadera. Pero, ¿por qué te invito a ir a la historia? Porque sé muy bien, sabemos muy bien, que la iglesia verdadera es católica. Es una santa, católica y apostólica iglesia fundada por Jesucristo. Eso no hay duda. Vuelvo a repetir, hay muchas iglesias fruto de cismas, año 1000, año 1513, separaciones, cismas por diferencias dentro de la iglesia, en donde esas denominaciones, que sí tienen sucesión apostólica, porque eran obispos, sacerdotes, diáconos de la iglesia católica, que decidieron separarse e irse. Habían recibido la imposición de mano de un obispo verdadero. Entonces, esas iglesias, si una persona le va a preguntar a un luterano ¿cuál es la iglesia de Jesucristo?, te va a decir: la iglesia católica fue la fundada por Jesucristo. Nosotros no fuimos por esto, por esto, por esto y por esto. Si vas a un anglicano te van a decir lo mismo. No te van a decir, no, la iglesia verdadera es la nuestra, nosotros estamos desde Pedro porque... No porque saben que no. Pero las sectas protestantes, y hablemos desde adventistas, testigos de Jehová, pentecostales unicitarios, trinitarios, les vas a preguntar y ellos van a pelear a muerte, van a negar a muerte que ellos no son. Al contrario, van a decir: nosotros somos por esto, por esto y por esto, pero no van a querer ver nada de la historia. ¿Por qué quiero ver la historia? Porque vuelvo a repetir, 2000 años, no son 2 días. O sea, en 2 días o en una semana, nos fuimos una semana de vacaciones a tal lugar. Che, busquemos algo, a ver si esta gente pasó por acá. Seguramente, si lo buscamos, si vamos a este lugar ahora y preguntamos a los lugareños, sí, vino una persona así, así, estuvo acá, paró, creo que paró allá. Pero son 2000 años. Miren si puede haber registros, miren si puede haber cosas que quedaron en el tiempo. Por eso la idea de este programa es que podamos encontrar esos
testimonios vivos que están ahí latentes, como por ejemplo esto que está detrás mío. Ustedes no sé si saben lo que es, pero esta es la Basílica de la Anunciación, o conocida como la Basílica de Santa Ana, en Tierra Santa, en Jerusalén. Esta basílica es católica, no es ni luterana, ni anglicana, ni pentecostal, ni bautista, ni de los Testigos de Jehová. Es católica, y está clavada, está asentada sobre uno de los lugares más importantes de la historia de la salvación, la Anunciación. Este lugar que ven de fondo es donde el arcángel Gabriel le anunció a María que iba a ser la madre de Jesús. ¿Por qué este templo no es propiedad de la iglesia pentecostal? ¿Por qué este templo no es propiedad de la iglesia bautista? ¿Por qué este templo no es propiedad? No sé qué denominación sos a la que perteneces. Entonces pregúntate, a ver, ¿y por qué ese templo, ese lugar corroborado en la historia, que es el lugar en donde vivió María, la casa de sus padres, Santa Ana, por qué en ese lugar no estamos nosotros? Y cuando digo nosotros, yo me transporto y me traslado a tu hogar, a tu cuerpo, a tu persona. Entonces, yo, Pablito, que soy de la iglesia de los santos de ahora, no sé, porque hay infinidad de nombres. Y esto lo vuelvo a repetir, sin ánimo de ofenderte, sin decirlo de una manera despectiva. Lo estoy diciendo de una manera como para que se entienda. Yo, que soy de la iglesia, ponele el nombre que sea, y digo que mi iglesia es la iglesia de Jesucristo, porque así me lo enseñaron tal persona, o mi familia, o nací en cuna protestante y toda mi familia es protestante. Bueno, a ver, ¿por qué, si yo aprendí esto, por qué en este lugar ícono del inicio de nuestro nuevo pacto, la anunciación a María, la encarnación del Hijo de Dios, por qué ahí no estamos nosotros? Y cuando digo nosotros, es la iglesia de los santos de ahora, por ejemplo. ¿Por qué está la iglesia católica ahí? ¿Por qué ese lugar es propiedad de la iglesia católica? Y porque mataron a todos. ¿Será así? Te invito a investigar. La idea es no darte toda la información, es invitarte a investigar. Otro ejemplo, no lo voy a poner en pantalla, pero sí te lo voy a nombrar. La iglesia del Santo Sepulcro. Sabemos que el lugar en donde Jesús fue sepultado, ahí se erigió un templo que es católico, y se llama la iglesia del Santo Sepulcro, que es custodiado por 3 denominaciones religiosas, cristianas, fruto de cismas de la iglesia católica. Está la iglesia católica y 2 iglesias ortodoxas más, que te invito a investigarlo. También no te voy a decir qué, porque la idea es que vos te movilices, te preguntes y busques. Información hay mucha. Es más, si querés, hasta en fuentes totalmente ateas como Wikipedia, y que son totalmente desconsideradas porque no son muchas veces muy firmes en lo que dicen, pero hasta ahí podés encontrar esto que te estoy diciendo. Búscalo. La iglesia del Santo Sepulcro. ¿Por qué en ese lugar tan importante, donde falleció nuestro Señor Jesucristo, por qué nosotros no estamos ahí? Otra cosa que me gustaría que te preguntes: vamos a suponer que en este lugar, la iglesia de Santa Ana, en la parte de la iglesia de la Anunciación, está la iglesia católica. Pero bueno, vamos a suponer que es veraz lo que ustedes dicen. La iglesia nos mandó a matar, la iglesia católica nos perseguía, nos quería matar porque nosotros éramos los verdaderos cristianos, entonces no fuimos. Bueno, a ver, busca si hay algún indicio histórico
que pueda decir en este tiempo o en el lapso de este tiempo estuvieron acá tal comunidad, los cristianos de. ¿Por qué te digo esto? Porque hay mucha información histórica en donde, por ejemplo, vamos a leer, tengo acá enfrente algo que me da gracia, pero lo elegí a propósito, adrede, lo voy a compartir abajo, es una página de turismo. ¿Por qué elijo una página de turismo, no una página de historia verdaderamente comprobada y corroborada? Para que sea lo más neutral posible, porque si me voy a poner a buscar historia, lo más probable es que vos digas, sí, pero estás usando todos autores católicos y lógicamente van a defender a la Iglesia Católica y por lo tanto a nosotros nos van a dejar afuera, porque van a beneficiar a la Iglesia Católica y van a perjudicar a las iglesias que no son católicas. No, la idea es que buscar una fuente completamente neutral. Y qué mejor que una página de turismo. La página se llama Holy Land. Bueno, la dejo en la descripción. Entras al link y vas a ir a esto que yo estoy leyendo. En esta página, en esto que te voy a leer ahora, habla de que en un tiempo estaban los cristianos católicos, había un templo, pero vinieron, fueron masacrados, corridos por tal pueblo, que el pueblo este, que el pueblo el otro, que vino, que destruyó el templo, la destrucción, por ejemplo, en su momento del templo de Jerusalén. O sea, hay siempre en la historia, queda documentado eso. Estuvo fulano de tal, estuvo este pueblo, pero vino este otro pueblo, lo colonizó, ponele el nombre que quieras, destruyó esto, construyó esto arriba. O sea, eso queda. Ese indicio está. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si tu iglesia, vamos a suponer que es la de los santos de ahora, es la iglesia verdadera, tiene que haber documentación de eso. O sea, tiene que estar documentado que en el Santo Sepulcro estaban, pero los corrieron los bárbaros, no sé, los que sean. Los romanos, vinieron los romanos, Imperio Romano, no sé, el que sea. Tiene que haber documentación, investiga. Investigar. Yo lo que quiero contarte un poquito, dice, la Iglesia Católica Romana, esto es de esta página de turismo, no te rías por favor, la Iglesia Católica Romana en Medio Oriente es conocida como la Iglesia Latina, a la manera del lenguaje de la oración en el pasado, el latín. Durante las cruzadas los católicos construyeron nuevas iglesias, algunas de las cuales permanecen intactas. ¿Por qué te digo esto y lo remarco? Porque se supone que mucho tiempo después de Jesucristo y de su resurrección, vienen las cruzadas católicas, cristianas, y ahí la Iglesia Católica construye nuevos templos. Y vos podés decir, ahí está, ¿ves? Ahí es cuando vinieron los católicos, nos corrieron a nosotros, que éramos los verdaderos, y pusieron arriba sus templos y dicen, esto es nuestro, nosotros somos la religión verdadera. Si esto fuera así, y te dejo toda la posibilidad de que el entusiasmo de comprobarlo, porque esa es la idea, generarte entusiasmo para buscar y comprobarlo, si esto fuera así, diría, anteriormente estaba este pueblo o esta comunidad, vinieron las cruzadas católicas, los derrotaron, los masacraron, lo que sea, y montaron un templo nuevo. Si fuera así, lo vas a ver. Te vas a llevar la sorpresa de lo que vas a encontrar. Pero bueno, sigo adelante. Dice, construyeron nuevas iglesias, algunas de las cuales permanecen intactas. Estas incluyen la iglesia de Santa Ana, que es la que estamos viendo acá detrás mío, de acuerdo a la tradición, el lugar del nacimiento de la Virgen María, y la más importante, la iglesia del Santo Sepulcro, en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. En el siglo XIV, o sea 1300 años después del momento de la Anunciación, la orden franciscana llegó a Tierra Santa, los frailes franciscanos renovaron y construyeron lugares sagrados y el Papa les confió la custodia de la Tierra Santa. O sea, esto te lo digo a propósito como para que te entusiasmes más, diga, ahí estás, ¿ves? Llegaron en 1500, 1300, 1400 y ahí tumbaron lo que era nuestro y construyeron lo de ellos. Bueno, si fuera así,
busca ver si hay información de ustedes, de esta comunidad tuya, de esta iglesia tuya. No te quedes solo con la palabra, porque la palabra va a contar acontecimientos hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, las cartas apostólicas, van a contar acontecimientos ocurridos ahí, en ese momento, los hechos de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles. Pero de ahí en adelante, todo lo que se hizo de ahí en adelante está documentado en otras cartas, en otras epístolas, con otros autores. Los apóstoles no eran eternos en el cuerpo, sí en el alma y en el espíritu, como lo somos vos y yo, pero la iglesia continuó. Toda esta documentación está ahí. Esa documentación responde a la doctrina mía, que se llama de los santos de ahora, o responde a la doctrina de la Iglesia Católica. Y la gran pregunta, ¿por qué si es una o por qué si es la otra? Esto es para que vos lo puedas investigar. Pero ya estamos viendo que los dos lugares más importantes, la Anunciación y la muerte de Jesús, el sepulcro, el lugar donde Jesús después corre la piedra y llegan las mujeres, María Magdalena primero, y no encuentra al Señor. Bueno, esos dos lugares hay templos católicos. Si fuera que los católicos masacraron a tus hermanos pasados, cristianos pasados de tu denominación, tendría que estar ahí en la historia. Me gustaría que lo busques. Sigo hacia adelante. Algo que te voy a leer, porque en Tierra Santa, lógicamente, que están las denominaciones cristianas, todas o la gran mayoría de las grandes, las mayores. La de los santos de ahora, que te estoy diciendo ahora, que es algo que inventé recién, se supone que si es una iglesia de la ciudad vecina, no. Porque bueno, es una iglesia que una persona se autodenomina pastor, porque no para humillar a los pastores y a las denominaciones evangélicas, pero digo, es el formato que utilizan. El formato que utilizan es una persona que tiene elocuencia para hablar, para predicar, empezó a tener hambre y sed de la palabra, tiene su Biblia, conoce un par de citas y ya siente que no encaja en su lugar en la iglesia en la que está, se abre, invita a un grupo, busca un lugar, un sonido, un par de sillas y monta su iglesia, le pone un nombre y arranca. Ese es el formato típico de las iglesias sectas nuevas evangélicas. Entonces, si vos sos la iglesia de Jesucristo, y bueno, sabés que esta iglesia tuya nació hace un poquito, pero deriva o viene de tal iglesia evangélica, bueno, busca esa iglesia madre evangélica y fíjate si está ahí en la historia, en esta historia que yo te estoy contando. Algo que dice esta página, y me lo reservé para ahora, acordate, página de turismo, neutral completa, dice: las iglesias protestantes, fíjate que engloba las iglesias protestantes, llegaron a Tierra Santa en el siglo XIX. Para esta página de turismo, las iglesias protestantes, o sea, todo lo que está fuera de la iglesia católica, llegaron a Tierra Santa en el siglo XIX. ¿Y por qué te hago énfasis en esto? Porque para el siglo XIX ya habían pasado 1800 años desde que Jesús había nacido, caminado, enseñado, se había bautizado y que había muerto y resucitado. O sea, 1800 años después aparecen en Tierra Santa. Y esto, hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque a nosotros, los cristianos católicos, muchas veces se nos tilda de romanos, que es la realidad, y damos gracias, la iglesia nuestra es católica, apostólica, romana, la sede del episcopado, del pontificado está en Roma. Entonces muchas veces nos dicen: y ustedes son romanos y todo pasó, aconteció en Jerusalén, en Tierra Santa, y ustedes son de Roma, están en Roma. Bueno, no, equivocación.
para esas personas que creen eso, investiguen. Yo te nombré 2 lugares. Te podría nombrar Getsemaní, el Monte de los Olivos. ¿Te acordás que Jesús sube con sus discípulos a orar? Esa noche que suda sangre, que lo apresan. Bueno, ese lugar es un lugar santo, sagrado. En ese lugar hay una iglesia que es, en ese lugar, la iglesia es católica. También hay al lado una iglesia luterana, que lo vamos a ver ahora, que esa iglesia fue fundada después, fue hecha después del siglo XIX. O sea, habían pasado 1800 años, llegaron los luteranos y plantaron una iglesia. Pero 1800 años de ausencia no estuvieron. Dice, las iglesias protestantes llegaron a Tierra Santa en el siglo XIX. La primera gran iniciativa fue la de las iglesias anglicana y luterana, que trabajaron juntas durante varios años bajo un mismo obispado en Jerusalén. Más tarde cada una estableció sus iglesias. ¿Qué te quiero decir con esto? Sabemos que la iglesia anglicana y la luterana es división directa de la iglesia católica en este gran cisma del año 1500, y por lo tanto tienen relación con la iglesia católica, por más que no obedezcan al sumo pontífice, el obispo de Roma, pero tienen sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque fueron sus obispos y sacerdotes antes del cisma eran católicos y traían la ordenación, el orden sagrado, la ordenación por la imposición de las manos y todo lo que se hace en ese rito, concretamente de la consagración de la persona para ocupar ese cargo jerárquico, obispado, presbiterado o diaconado, recibieron una ordenación legítima. Después entraron en cisma, se separaron, se fueron, pero tienen sucesión apostólica. De hecho, estas iglesias, si vas hoy a preguntarle a un luterano, ¿sos la iglesia de Jesucristo? ¿A vos te fundó Jesucristo? Te va a decir, nosotros venimos de la iglesia católica. Éramos católicos y por esto y por esto no nos gustó. Lutero se abrió, se separó, porque el Papa tal hizo esto que para Lutero no estaba bien y después pasó todo lo que nosotros conocemos en la historia, que si no lo conoces me gustaría que lo investigues. Entonces, en definitiva, dice, otras iglesias protestantes como la iglesia de Escocia, la iglesia bautista, otros edificios construidos y lugares de culto, instituciones protestantes, están involucrados en la organización de apasionantes encuentros religiosos en Tierra Santa. O sea que no solo está la iglesia luterana y la anglicana, también después del siglo XIX fueron acercándose y sentando sus bases otras iglesias, como por ejemplo decía recién la bautista o la iglesia de Escocia, que son cristianas, pero no son católicas, son consideradas protestantes. Entonces, hasta aquí, 28 minutos es una locura de tiempo. Franco, no me dijiste nada. Bueno, no te dije nada, pero te metí una duda gigante. Te invité a que puedas buscar. Hoy nos vamos a meter en la historia y en la arqueología. ¿Por qué en la arqueología? Vuelvo a repetir. Los cristianos nuestros, que eran los de los santos de ahora, vivieron allá en Jerusalén. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En cuevas. ¿Qué cuevas? Las destruyeron. No queda ninguna. No hay ningún escrito que diga acá había una cueva en la que vivían los cristianos de los santos de ahora. Si pasaron por ahí, hay información. Eso no hay duda. Si pasaron por ahí, hay información. Vuelvo a repetir, son 1800, 1900, 2000 años de historia que tiene que tener tu iglesia para ser la iglesia fundada por Jesucristo. Hasta aquí. Vimos el capítulo pasado, el primero, Sagrada Escritura, el segundo, los padres apostólicos y sus cartas, las enseñanzas que hay en sus cartas. Hoy vemos arqueología, la arqueología, los templos, los lugares sagrados, los lugares concretos en Tierra Santa. Hay muchísimos lugares,
muchísimos lugares. Te podría hablar de la iglesia de las bodas de Caná, o la del primer milagro, que es también una iglesia católica que está en Galilea, en un lugar en donde aconteció el primer milagro de Jesús, el milagro público de Jesús, en donde María le dice que no tenían más hijo, más vino, perdón, y su hijo, Jesucristo, le dice, madre, pero ¿qué tenemos que ver nosotros? Y acontece ese gran milagro, que Jesús transforma el agua en vino. Bueno, ahí en ese lugar hay una iglesia, un templo, y es católico. Por eso arqueología, templos, lugares, sitios concretos. Busca eso en la historia de tu denominación, y comprobá para vos mismo, si verdaderamente tu iglesia es la verdadera o tu iglesia no es lo que es. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal Palabra Santa, en este programa concreto que se llama La Iglesia es Católica, ¿cómo demostrarlo? Chau.